Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy venimos con un programa algo diferente. Mejor dicho, vengo, ya que solo estoy yo y la idea es la siguiente. Últimamente está habiendo más dificultades para encontrar a expertos y expertas que traer al podcast. Quizá es porque es veranín y la peña está de vacaciones, entonces hoy hablaré yo solo. He estado recopilando algunos artículos científicos que me parecen interesantes, de gran impacto para la ciencia, de la ciencia que yo conozco, el campo de la biología sintética, del que hemos hablado alguna vez en el podcast, vacunas, que también hemos hablado, ciertas vías de la medicina, CRISPR, la ingeniería genética, inteligencia artificial aplicada a estos campos, etc. Artículos que han salido últimamente, ¿no? Los comentaré un poco aquí y dejaré enlaces en la descripción para aquellas personas que quieran leer un poco más. Si luego hay gente que se interesa por un tema en específico y le gustaría que hiciese un podcast explicando algo en concreto o trayendo a algún experto o experta que nos cuente algo más o quizá formulando algún debate de los que pueden surgir a la hora de conocer estos avances en la ciencia, pues por favor hacednoslo saber en los comentarios y tiraremos de eso para adelante. Bien, pues vamos allá. Empezaré por AlphaFold, que es algo de lo que ya hemos hablado en el podcast y que han salido alguna noticia últimamente. Bien, AlphaFold me parece que salió la primera versión en 2018. Es un, un algoritmo de Machine Learning desarrollado por la filial de Google que se llama DeepMind, la cual era capaz de predecir la estructura de las proteínas. Bien, el problema de la predicción de la estructura de proteínas es un problema que es muy interesante y que viene muy de largo, ya que la estructura de las moléculas es la que al final determina las funciones. Entonces, si tú conoces bien la estructura de las proteínas con las que quieres trabajar, pues a lo mejor puedes corregir errores en enfermedades, a lo mejor desarrollar fármacos y drogas que intervengan con algunas vías deficientes, eh, y generar diferentes tipos de terapias. Entonces es muy interesante averiguar la estructura. Averiguarla se puede averiguar de manera física, caracterizándola, ya puede ser haciendo cristales con las proteínas y investigando su estructura con la técnica del cryo-EM, que también hemos mencionado aquí alguna vez y que está revolucionando el campo, pero obviamente lo mejor sería poder predecir la estructura de estas proteínas, ¿no? Entonces AlphaFold empezó a predecir estructuras de proteínas, pum pum pum, allá por 2018, y las predecía luego cuando se comparaban con la estructura que se obtenía de manera experimental en el laboratorio, pues llegaba a una eficiencia de predicción de por encima del 90% en casi todos los problemas a los que se enfrentaba. Entonces AlphaFold luego desarrolló otra versión en la que siguieron prediciendo estructuras de proteínas cada vez mejor, ¿no? Machine Learning ahí a tope. Supongo, bueno, el modo que trabaja es, busca, básicamente se entrena con todos los datos de las bases de datos que existen acerca de la estructura de proteínas, que bueno, básicamente es una, que se llama el PDB, intenta aprender todo lo que pueda de ahí y luego se enfrenta a los problemas de secuencias de proteínas de las cuales no sabe su estructura. Entonces, AlphaFold es un avance en ciencia en general, que demuestra el potencial de la inteligencia artificial. Ya que digo que determinar la estructura 3D de proteínas se tarda meses. Ahora quizás se tarda un poco menos hacerlo experimental. Ahora, en cuestión de segundos, puedes tener una estructura predecida. Entonces, estas estructuras predecidas ya están ayudando a científicos en la búsqueda de nuevas drogas y desarrollo de vacunas. Entonces, para mí AlphaFold es uno de los usos demostrados por ahora de la inteligencia artificial más importantes que se ha dado en la ciencia. Pero bueno, el caso es que ha habido un poco de lío últimamente, ya que DeepMind, la filial esta de Google que lo desarrolló, anunció que hacía públicas las predicciones de la estructura de 200 millones de proteínas. Básicamente todas las proteínas que se conocen de todos los... Bueno, que se conocen, no se conoce su estructura, pero se sabe que existen, de todas las especies de toda la vida que se conoce en el planeta, ¿no? Pero bueno, el lío relacionado con esto
es que viene por las noticias que se generan en periódicos y demás después de que se publiquen artículos científicos. Puede ser por confusión de los periodistas a la hora de leer los artículos y luego publicarlo sin haberlo entendido muy bien, o al final los clics son lo que se busca con estas noticias y puede que se tergiverse un poco la realidad del artículo científico. En este caso, la noticia que se encargó de escribir al principio de la propia revista Nature, donde se publicó el artículo de AlphaFold original, aseguraba que se habían determinado la estructura de todas esas proteínas, de más de 200 millones. Pero eso no es cierto. Y sí que unos días después acabaron sacando una corrección, pero después de sacar esa noticia, pues un montón de periódicos se movilizaron entre tanto y básicamente repitieron lo mismo, con titulares muy, muy imponentes y demás, pero bueno, al final no es verdad. Ya que, bueno, por un lado, vamos a ponerlo todo en contexto, los científicos solo han conseguido resolver experimentalmente la estructura de casi 200.000 proteínas, que básicamente es menos del 0,1% de lo que AlphaFold ha podido predecir. Entonces, para ver si estas predicciones son verdad, todavía queda mucho camino que recorrer para validar la estructura de estos 200 millones de proteínas que se ha predicho por AlphaFold. Entonces, cualquier artículo científico que insinuase que AlphaFold ha resuelto la estructura de las proteínas está mal. Entonces, bueno, sí que es un avance increíble, pero hay que validar hasta cierto punto experimentalmente para asegurarnos de que estas predicciones son más o menos correctas y se puede trabajar con ellas, vamos, los datos que se obtienen o las conclusiones que se obtienen de estas predicciones se pueden utilizar para más cosas. Bien, entonces eso por un lado. Luego, moviéndonos a otro tema, uno de los temas que a mí me gustan, que es el de DNA origami. Me parece que hemos hablado aquí alguna vez también, pero lo repetiré de todas formas. Este método del DNA origami utiliza el DNA, o ADN como decimos en español, para otras cosas que no tienen nada que ver en este caso con llevar información genética, que como sabemos es la función principal del ADN. En este caso, como el ADN está compuesto por 4 bases nitrogenadas ATCG y interaccionan siguiendo unas reglas muy simples AT y C con G, entonces los científicos han cogido largos trozos de DNA y utilizando estas reglas ATCG se han puesto a diseñar, se han puesto a construir estructuras, utilizando el DNA básicamente como bloques de construcción programables. Entonces se han puesto a utilizar el DNA, en este caso origami, como su propio nombre indica, plegándolo para construir como si fuera con un nuevo material que se puede controlar bastante bien a escala nano, a escala de nanométrica. Entonces, esto ya lleva unos cuantos años haciéndose, pero bueno, hay muchos avances interesantes, ya que ahora no solo simplemente se está construyendo cosas por el hecho de construirlas, sino que se está construyendo cosas como pequeñas máquinas que tienen funciones. Y una de las más interesantes que he visto ahora es una especie de pequeña, así como jeringuilla, ¿eh? Muy pequeña, que se parece un poquito a una nave espacial. Tiene un par de patas y una cabeza que se utiliza para poner en la membrana de las células y tocar o engancharse a ciertos receptores y tirar de ellos de manera mecánica, con lo cual los activa. Entonces puede activar de manera específica proteínas de la membrana de ciertas células, con lo cual puede desencadenar las reacciones que esas proteínas de membrana están ahí esperando. Entonces, este pequeño dispositivo es muy interesante porque puede abrir proteínas de canal en la membrana, porque puede ejercer cierta fuerza en estos receptores. Y esta fuerza que ejerce este pequeño dispositivo se puede controlar por los científicos. Entonces, son como nanodispositivos muy interesantes, ¿no? Ya estamos ahí
a las puertas de la revolución nanotecnológica, ya que se puede controlar cierta transducción de fuerza mecánica en la superficie de células para controlar ciertas vías de señalización. Me parece un diseño increíble. Luego también había otro dispositivo hecho con DNA origami que parecía muy interesante, que era el primer nanomotor hecho con DNA origami. Básicamente habían construido unas piezas que se enganchaban y por fuerza y las habían construido de tal manera que simplemente por la fuerza browniana que existe en la nanoscala, que es un tipo de fuerza que a nosotros a nuestra escala macroscópica no nos afecta, pero básicamente este motor, que era un rotor que giraba, podía girar en una dirección gracias a esta fuerza browniana u otra. Entonces, bueno, ya se puede imaginar que si estos pequeños dispositivos se empiezan a integrar en sistemas más complejos, pues puedes tener ahí nanomotores que se muevan por ahí y la de su madre. Muy impresionante. Moviéndonos a otro tema interesante, que es el de CRISPR. Ha habido hace un par de semanas un artículo muy interesante de un grupo coreano que han utilizado CRISPR, esta herramienta que, bueno, recordemos, es una herramienta de ingeniería genética que se puede utilizar para cortar el ADN de manera programable en unas células, y se puede además introducir ahí nuevos genes, se puede generar mutaciones, se puede corregir mutaciones, bueno, te da mucha versatilidad a la hora de cortar DNA. Luego veremos también que ha habido un nuevo artículo en el que han utilizado CRISPR para cortar proteínas. De eso ya hablaré ahora en un ratillo. En este primer artículo, que hablaba de un grupo coreano, han utilizado CRISPR para corregir una mutación que causaba una enfermedad en perros. Creo que la enfermedad era displasia de caderas, la cual me parece que he oído alguna vez hablar, que puede ser más o menos común en perros. Y entonces generaron unos embriones de perro in vitro que venían de unas células con esa mutación y básicamente se la quitaron con el CRISPR, ¿no? Entonces los perros al final se desarrollaban bien, sin esta mutación y sin este problema en las caderas. Además, para verificar que habían alterado el genoma de estos perros, les introdujeron una proteína fluorescente, con lo cual se veían fotos en el artículo de los cachorritos que brillaban en la oscuridad cuando estaban expuestos a luz ultravioleta. Bueno, el artículo, la verdad es que tampoco entra muy a fondo en los mecanismos, pero se propone una idea interesante, ¿no? Que cada vez suena más en la cabeza de muchos. Se podrá empezar la gente que tenga más dinero a pagar ingenieros del genoma, científicos, para que corrijan las enfermedades hereditarias de su prole. Es una discusión que acarrea muchas preguntas y dilemas morales, así que por el momento ahí voy a dejar el debate. Si alguien quiere apuntarse, podemos charlar acerca de ello en cualquier momento. Otro titular muy interesante en el campo del CRISPR: han sacado un artículo en el bioRxiv, que no sé si he comentado aquí alguna vez lo que es. El bioRxiv es un repositorio de artículos científicos que se pueden poner ahí sin necesidad de pasar el proceso de revisión por pares. Como hemos hablado alguna vez, el proceso de revisión por pares es un elemento clave en la ciencia, en el que unos científicos que son expertos en el campo y que para ti, que mandas un artículo, son anónimos, revisan tu artículo al detalle, básicamente te lo intentan destrozar para verificar que es verdad o no, y si te faltan experimentos, si te falta escribir las cosas bien y demás. Básicamente es como el método que tenemos para saber si algo se puede considerar, las conclusiones que saca un artículo y los datos se puede considerar fehacientes o no. Pero el problema del proceso de peer review es que está asociado a las revistas de publicación científica, y las revistas estas cada vez son más mafiosas, cada vez te cobran más por publicar y realmente no hacen nada, porque al final se publican online los artículos, no es que haya que imprimirlos ni nada, y ni siquiera pagan a los científicos que se encargan de hacer el proceso de peer review, y cobran una locura por el hecho de que sea open access para que todo el mundo pueda leer los artículos, que en mi opinión y la de muchos otros científicos pues es el camino, que todos puedan leer tu artículo sin pagar.
Es algo importante para que la ciencia se divulgue. Eso es como el primer paso. Entonces el bioRxiv lo que busca es saltarse este método, publicar los artículos ahí sin pagar, es totalmente gratis y cualquiera puede leerlos también, pero claro, no han pasado un proceso de peer review. Sin embargo, esto empezó a darse mucho más durante el corona. Se veía que los artículos que se publicaban ahí, sobre todo artículos que tenían que ver en algún aspecto con el coronavirus, se exponían bastante a las críticas de un montón de científicos que hablaban de ello, sobre todo por Twitter y demás. Y esto la verdad es que presenta algo interesante. Presenta como una especie de plataforma o una idea de una plataforma en la que los científicos puedan publicar ahí en el bioRxiv sin gastar un euro, y que luego la comunidad se encargue de criticar este trabajo y de aceptarlo o corregirlo. Y además involucra a otros científicos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veía cuando se hablaba de artículos de epidemiología del COVID, ¿no? Y se exponían esos datos ahí, pues a lo mejor llegaba un matemático que no tenía ni idea de lo que era un virus, pero te podía corregir la estadística hecha en ese artículo y podía decir si estos datos que se proponen aquí o esta estadística es significativa o no. Entonces se expone a la crítica no solo de científicos expertos en el campo, sino de gente que sabe también de otras cosas que pueden ser importantes para el artículo. Entonces, bueno, me parece que el bioRxiv tiene mucho potencial también. Los científicos publicamos ahí bastante para evitar que otra gente te robe las ideas. Porque sí que es cierto que a veces el proceso de peer review puede llevar meses, y si hay algo que tiene mucha lógica hacer por lo que sea, puede que haya otro grupo en otra punta del mundo que esté haciendo lo mismo y lo va a publicar antes que tú y entonces te joden. Entonces lo que hace la gente en el bioRxiv es ponerlo ahí para que la gente lo lea y no siga persiguiendo esas ideas, porque dicen, vale, esto ya está hecho, entonces nosotros no nos vamos a meter con ello porque la idea ya está a punto de ser publicada, entonces no tiene sentido robarla, ¿no? Pero bueno, ya no sé dónde estaba con lo del CRISPR. Ah, sí, CRISPR. Lo han utilizado para cortar proteínas. Normalmente, como decíamos antes, el CRISPR corta DNA y es una herramienta de ingeniería genética que se utiliza para meter nuevos fragmentos, cortar mutaciones y demás. Sin embargo, ahora han generado un sistema de CRISPR que es capaz de reconocer ciertas proteínas y cortarlas. Entonces esto es muy interesante, porque a lo mejor se puede generar un sistema programable a partir de ello de muerte celular controlada. Porque si empiezas a cortar ciertas proteínas importantes para la célula, pues la célula acaba muriendo. Entonces puedes tener este sistema de defensa ahí senescente, y cuando lo quieras activar para cortar ciertas proteínas, pues puedes cargarte de células tumorales y a lo mejor puedes llevar el sistema hasta allí, por ejemplo. Entonces creo que es la primera que se demuestra que el CRISPR puede cortar proteínas aparte de ácidos nucleicos. Otro artículo que me parece una locura es un Nature que ha sacado un grupo de San Francisco en el que han utilizado CRISPR, y esto quizás sea difícil de explicar, pero lo intentaré, para grabar la expresión genética de células individuales de manera cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Bien, los procesos que ocurren en las células dependen de la expresión de genes, de qué genes se expresan, y también la secuencia en el tiempo en la que estos genes se van expresando. Esto es súper importante porque va a determinar cómo unos productos de estos genes, es decir, proteínas, interaccionan con otros según se vayan generando a lo largo del tiempo. Porque si A tiene que interaccionar con B, pero B se genera antes que A y al final se acaba degradando porque pasa mucho tiempo, pues entonces no van a interaccionar. Pero bueno, esto es un ejemplo muy básico para ilustrar este concepto. El caso es que estos científicos, aplicando CRISPR, han conseguido copiar fragmentos de estos genes que se van expresando en el genoma uno detrás de otro. O sea, básicamente el sistema lee lo que se está expresando y lo copia en otra parte del genoma uno detrás de otro, generando una secuencia de expresión que luego los científicos pueden leer.
Es un estudio complejo, pero me parece de lo más elegante que he leído en este campo. Para, para quitarse el sombrero, vaya. De este sí que dejaré el link por ahí para la gente que lo quiera leer, aunque sea un poco complicado. Como dije antes, si alguien tiene alguna pregunta o demás, que lo deje por los comentarios y podemos meternos con ello, con lo que sea más a fondo. Bien, en el campo de la biología sintética, ¿ha habido alguna novedad importante? Bueno, es un campo del cual hemos hablado un par de episodios recientemente. Y en este campo, normalmente se ven avances de circuitos genéticos complejos que se integran en bacterias, en levaduras, en células de mamíferos y demás, para generar a lo mejor rutas metabólicas mucho más eficientes a la hora de destruir o de construir un producto de interés industrial o farmacológico, a la hora de generar ciertas cepas que a lo mejor sean capaces de degradar plásticos difíciles, a la hora de generar también terapias dirigidas a ciertas personas. Pero lo que no se ve es mucha investigación en la biología sintética de plantas. Parece que no, pero la ingeniería genética de plantas es una de las cosas más útiles e importantes que los biólogos y biólogas sintéticas pueden hacer. Pensemos en raíces que pueden fijar más nitrógeno de la atmósfera para tener, porque el nitrógeno es un elemento importantísimo como alimento para que las plantas crezcan, fijar más nitrógeno para tener mejores cosechas sin necesidad de utilizar muchos fertilizantes, que al final acaban contaminando y son malos para la tierra. O para generar especies que sean más resistentes a sequías, que teniendo en cuenta las olas de calor que van en aumento junto con la escasez de agua, últimamente pues es interesante. En definitiva son avances que pueden ayudarnos a combatir el cambio climático y a alimentar a los 10 billones de bocas que seremos en este mundo para 2050. Entonces hay que meterle más recursos a la investigación en biología sintética de plantas, porque había visto que de la financiación que se mueve en América para la biología sintética, un porcentaje súper bajo acaba yendo para plantas. No sabría decirlo, pero como el 3% o algo así. Entonces, este artículo propone un método de cómo integrar circuitos genéticos de manera un poco más sencilla en plantas, porque normalmente no es muy fácil comparado con otros organismos, sobre todo microorganismos. Entonces proponen como un método o una especie de caja de herramientas para que los científicos que generen ciertos circuitos genéticos sean capaces de integrarlos en el genoma de las plantas y que funcione más fácilmente. Me parece que este artículo se publicó en Science, ya sabéis, una de las revistas top. Y es muy interesante, también dejaré los enlaces. Y bueno, de las últimas semanas esto es todo lo que tengo de momento. Así que si a la gente le gusta este formato, como yo disfruto de leer estos artículos, pues no me cuesta nada dejarlos por aquí en un podcast de vez en cuando. Y si alguien quiere hablar, como he dicho antes, acerca de algún tema más en concreto, pues podemos tener un debate o podemos intentar traer algún experto o experta al programa para hablar de estos temas. Así que nada, aquí os dejo. Un abrazo y que paséis un buen día, tarde o noche. Chao.